Esta semana nos corresponde la NIA 701, Comunicación de Asuntos Claves de Auditoría y el informe de la Auditoría Independiente. Según el programa de estudio, la NIA 701, Comunicación de Asuntos Claves de Auditoría y el informe de la Auditoría Independiente, nos corresponde ver los siguientes puntos: lo que es el alcance, los objetivos, determinación de las cuestiones claves en auditoría, comunicación de las cuestiones claves en auditoría, cuestiones claves de la auditoría no suplen la expresión de una opinión modificada, estructura y contenido de la sección cuestiones claves de la auditoría en otras circunstancias y la documentación. Cuestiones claves de la auditoría. Pero en sí, ¿qué son las cuestiones claves de auditoría? Son todos aquellos asuntos que a juicio del auditor tienen mayor significatividad durante la aplicación de la auditoría. Entonces, son todos aquellos hallazgos o todas aquellas partidas que el auditor aplicó o situaciones que él encontró que consideró que tienen mayor significatividad de todo en comparación con todos los demás hallazgos que él haya ubicado durante la auditoría. Voy a leerlo a como nos dice la NIA. Dice aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones claves de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. La NIA 701 tiene tres alcances. Uno de ellos, en la NIA podemos ubicar cuál es la estructura y el contenido que debe de llevar cuando en el informe de auditoría vamos a incluir las cuestiones claves de auditoría. Entonces, en esta NIA podemos ubicar cuál es la estructura que debe de llevar este punto y el contenido que se le debe de incluir. ¿Qué facilidades nos brinda, qué beneficio nos brinda esta NIA? Uno de ellos es que mejora la comunicación y el entendimiento de los estados financieros que realizó la empresa. Si lo leemos de acuerdo a como dice la NIA, nos dice que la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría proporciona información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros, con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Entonces, la aplicación de este punto en los estados financieros, en el informe de auditoría, perdón, facilita o ayuda a los lectores de estos estados financieros auditados, facilita su comprensión. Y de esta forma a la vez conocen cuáles fueron los asuntos de mayor significatividad que el auditor encontró en esos estados financieros. El tercer alcance que tiene esta NIA nos dice que la comunicación de las cuestiones claves de auditoría también puede ayudar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros a conocer la entidad y las áreas de los estados financieros auditados en los que la dirección aplica juicios significativos, que fue lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? En el párrafo, en esta estructura de las cuestiones claves de auditoría, se van a colocar todos aquellos puntos que el auditor considere que fueron de mayor significatividad en la realización de la auditoría. Estos puntos también se pueden hablar con la dirección de la empresa para seleccionarlos, pero al final el que los selecciona o que toma la decisión final de cuáles van a ser indicados va a ser el auditor, trayendo los beneficios de que se les va a facilitar tanto a los usuarios de esta información la comprensión de esos estados financieros. El auditor, durante la realización o la ejecución de la auditoría, él va a ir determinando cuáles son los asuntos claves de dicha auditoría, que van a ser los que tengan mayor significatividad durante su ejecución de la auditoría. Él los determina y él va a establecer cuáles van a ser los que él va a indicar
en el párrafo de asuntos claves de auditoría, pero esto no va a significar que se vaya a sustituir la información que deba revelar la dirección en los estados financieros. Entonces, de igual forma, aunque exista este párrafo, la dirección tiene que brindar información sobre esos estados financieros y de igual forma la responsabilidad, el párrafo que ellos tienen que dar de responsabilidad de la dirección de acuerdo a esos estados financieros. Tampoco va a eximir que el auditor vaya a expresar una opinión modificada. Eso no quiere decir que el auditor, porque como ya brindó el párrafo de asuntos clave de auditoría, diga yo voy a dar un informe, una opinión no modificada. No, más bien todo lo contrario. Más adelante vamos a ver que cuando el auditor vaya a dar una opinión modificada, los asuntos que él consideró o los asuntos, sí, exacto, que él consideró que hicieron que él pasara su opinión de no modificada a modificada, no se pueden comunicar otra vez nuevamente en los asuntos claves de auditoría. Entonces, por ese punto, él no puede decir que lo voy a comunicar, ese hallazgo lo va a comunicar en los asuntos claves de auditoría para poder dar una opinión no modificada. No, todo lo contrario, ¿verdad? Cuando es una opinión modificada, ese asunto no se puede indicar en el asunto clave de auditoría. Únicamente se va a reflejar en la opinión no modificada, cuando él fundamenta su opinión. Y tampoco exime de informar de conformidad a la NIA 570 cuando exista una incertidumbre material en relación con los hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Entonces, acá podemos ver que el asunto clave de auditoría son meramente de conocimiento que no va a afectar otros párrafos que deben de ir en el informe de auditoría. Cada uno de ellos va a ser independiente y cuando vamos a dar una opinión modificada, únicamente ese hallazgo se puede indicar en la opinión modificada, si es que corresponda o fundamente el por qué se está dando una opinión modificada. De no ser así, entonces ese asunto se va a comunicar en el párrafo de asuntos claves de auditoría. Aplicaciones de la NIA 701. Nos dice que esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas y en circunstancias en las que de otro modo el auditor decida comunicar cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría. Esta NIA se aplica también cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran que el auditor comunique las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. Sin embargo, la NIA 705 revisada prohíbe al auditor comunicar las cuestiones claves de auditoría cuando deniegue la opinión, se abstenga de opinar sobre los estados financieros, salvo si las disposiciones legales o reglamentarias requieran dicha información. Entonces, acá, cuando nosotros como auditores nos tomamos la decisión o nos formamos una opinión sobre dichos estados financieros y la opinión que nos formamos es no opinar o denegar nuestra opinión, en estos casos no tenemos que incluir el párrafo de asuntos claves de auditoría. También cuando son estados financieros completos es cuando se puede indicar este párrafo. Si nada más vamos a auditar cierta parte de los estados financieros, tampoco estamos en la obligación de indicar los asuntos claves de auditoría, excepto cuando existan disposiciones legales o reglamentarias que nos indiquen que tenemos que dar nuestro o indicar la sección de asuntos claves de auditoría. El objetivo de la NIA
701 es que el auditor determine las cuestiones claves que él ubicó o que considera significativas en los estados financieros auditados. Una vez que el auditor auditó sus estados financieros y se formó su opinión sobre dichos estados financieros, él va a realizar el informe de auditoría. En ese informe de auditoría, él va a publicar o va a describir esas cuestiones claves que él ubicó. Pero nosotros como auditores, ¿cómo vamos a determinar cuáles cuestiones claves vamos a indicar en nuestro informe de auditoría? La NIA nos habla de 3 principales puntos que tenemos que tener en cuenta para seleccionar esas cuestiones claves. La número 1 son las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315 revisada. 2. Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables para las que ha identificado un grado elevado de incertidumbre de la estimación. O 3. El efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Entonces, como auditor, yo voy a seleccionar aquellos puntos claves que yo durante la auditoría determiné que son áreas que tienen un alto grado, un alto riesgo de incorrección material. Entonces, si yo considero que hay un tipo de activo que me está generando un alto riesgo de incorrección material, yo puedo comunicar esa cuestión que yo considero que es clave durante esa auditoría. También todos aquellos estimaciones contables que se hayan identificado y que para usted como auditor presentan un alto incertidumbre de estimación. Algo que usted dice que requirió un alto grado o que posee un alto grado de incertidumbre de cómo se determinó ese tema o cómo se está llevando ese tema, cómo usted aplicó la auditoría en esa área, le generó mucha intriga, por decirlo así, a la hora de realizar la auditoría. Entonces son temas que usted puede incluir en las cuestiones claves de auditoría. O el tercer punto nos habla sobre el efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Más adelante, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo sobre este punto, que más allá de que, como los dos anteriores han sido, por decirlo así, como más negativos, si yo como auditor me costó o me generó incertidumbre, me llevó mayor esfuerzo poder auditar esas partidas, esta la podemos tomar más bien todo lo contrario, es positiva. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas que han tenido lugar durante el periodo. Vea que nos habla de significativas, entonces todo aquello que haya sido significativo durante el periodo. Entonces acá nosotros como auditores también podemos darle un beneficio a la empresa y colocar una cuestión clave de auditoría, algo positivo que tenga la empresa. Igual si se encuentra una transacción significativa que es un punto medio negativo, y pues también lo tenemos que publicar. Pero el siguiente ejemplo es más bien sobre algo, un hecho positivo que la empresa tiene. Entonces yo como auditor también lo puedo colocar en las cuestiones claves de auditoría. Cuando el auditor vaya a comunicar cuestiones claves de auditoría en el respectivo informe de auditoría, él va a colocar una sección por aparte con el título Cuestiones claves de auditoría, y él ahí va a empezar a redactar todas las cuestiones claves de auditoría que él considere pertinentes revelar en el informe de auditoría. Este es un ejemplo propiamente de un informe de auditoría real, nada más tomé el párrafo que es del tema que estamos viendo ahorita, de la NIA 701. Entonces, el título, ¿verdad? Asuntos claves de auditoría, y nos dice así:
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del periodo actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separada sobre esos asuntos. Hemos determinado que los asuntos que describen a continuación son los asuntos clave de auditoría que se deben de comunicar en nuestro informe. Como se revela en la nota 22 de los estados financieros consolidados, la compañía mantiene una provisión de reforestación de las áreas explotadas por un total de 937.269 en miles, registradas de acuerdo con la norma internacional de contabilidad número 37, provisiones, activos y pasivos contingentes. Consideramos que esto es un asunto clave de auditoría, debido a que la provisión requiere de juicios, estimaciones, materiales por parte de la gerencia. Nuestro procedimiento de auditoría para cubrir este asunto clave de auditoría fueron los siguientes. 1. Obtuvimos un entendimiento del proceso de la administración, incluyendo los controles internos, y consideramos y evaluamos el riesgo a nivel de aserción. 2. Incorporamos en nuestro equipo de trabajo a nuestros expertos de evaluación y conjuntamente con ellos realizamos el cálculo independiente de los flujos descontados a partir de la tasa definida por nuestros expertos. 3. Verificamos la razonabilidad de los supuestos utilizados para calcular la tasa utilizada en el descuento de los flujos de efectivo. 4. Comprobamos que las cifras incluidas en los estados financieros consolidados coinciden con los cálculos y la documentación de soporte correspondiente. Entonces, este es un ejemplo de un asunto clave de auditoría. Y como podemos ver, ellos lo auditaron. Para ellos era un asunto clave porque para realizar esta estimación habría que aplicar juicios y estimaciones materiales por parte de la gerencia. Entonces, vemos que un punto que para ellos fue clave porque les generó un mayor esfuerzo, por decirlo así, para conocer si la información presentada en los estados financieros era fiel. También, cuando una persona lee esos estados financieros y busca los asuntos claves, obtiene un beneficio a esa empresa. Es decir, mira, esa empresa mantiene una provisión para la reforestación de las áreas que ellos están explotando. Entonces, a la vez, los asuntos clave de auditoría puede traerle beneficios a la empresa si lo vemos de forma como publicitaria o para generar una mejor imagen para esa empresa. Las cuestiones clave de auditoría no suplen una expresión de una opinión modificada. Por tanto, cuando el auditor necesita brindar un informe de auditoría con una opinión modificada, se va a realizar de acuerdo con la NIE 705, que es el tema que vamos a ver para la siguiente clase. Por tanto, cuando el auditor vaya a brindar una opinión modificada sobre la auditoría que está realizando, no debe de incluir o no va a comunicar ningún asunto clave. Digamos, este párrafo no lo tiene que incluir. Automáticamente, por decirlo así, se anula el párrafo de cuestiones claves de auditoría cuando el auditor vaya a dar una opinión modificada. Descripción individualizada de las cuestiones claves de auditoría. Cuando el auditor determina una cuestión clave de auditoría y él la selecciona para ser comunicada en el informe de auditoría, él tiene que establecer dos asuntos. Uno, él tiene que indicar por qué consideró que ese asunto era de mayor significatividad y por lo cual era necesario publicarlo. Entonces, él publica el asunto
pero a la vez debe de seleccionar o indicar el motivo por el cual él seleccionó ese asunto, porque considera que es de mayor relevancia publicarlo en el informe de auditoría. 2. Él tiene que indicar cuál fue el modo en el que él trató o en el modo o los procedimientos que él le aplicó a esta cuestión clave o a este asunto que él consideró que era clave en auditoría. Entonces, siempre que el auditor publica o selecciona una cuestión clave, él tiene que determinar esos 2 puntos. Porque él consideró que era importante que se publicara y cuál fue el procedimiento de auditoría que él le aplicó a esa cuestión clave de auditoría. Relación entre las descripciones de las cuestiones claves de la auditoría y otros elementos que se deben incluir en el informe de auditoría. Acá la NIE lo que nos aclara es que si un mismo hecho, un mismo asunto que fue clave durante la auditoría, nos hizo que nosotros como auditores modificáramos nuestra opinión, pasó de ser una opinión no modificada a una opinión modificada, entonces ese asunto no se puede incluir en las cuestiones claves de auditoría. ¿Por qué no? Porque ese asunto se tiene que describir o es el punto que nos va a fundamentar nuestra opinión con salvedad. Entonces, no se puede incluir en las 2 partes. Ese asunto únicamente se va a incluir como fundamento en la opinión de las salvedades. Entonces, no se incluye como cuestión clave de auditoría. Por decirlo así, no se puede duplicar ese asunto en las dos partidas. Entonces voy a leerlo de acuerdo a como dice la NIE. Dice, una cuestión que da lugar a una opinión modificada de conformidad a la NIE 705 o una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento de acuerdo a la NIE 570, son por su propia naturaleza cuestiones claves de auditoría. Sin embargo, en tales circunstancias, estas cuestiones no se describirán en las secciones cuestiones claves de auditoría del informe de auditoría. En cambio, el auditor deberá informarlas sobre esta cuestión o cuestiones de conformidad con las NIEs aplicables. O sea, si le van a aplicar a este asunto, se le va a aplicar la NIE que corresponda. Entonces, en este caso, va a ser la NIE que corresponda en el fundamento de la opinión con salvedades, que es la NIE 705. El punto B nos dice, incluirá en la sección cuestiones claves de auditoría una referencia a la sección o secciones fundamento de la opinión con salvedades, o en su caso, fundamento de la opinión desfavorable o adversa, o en la sección incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento. Cuando el auditor determine que no hay asuntos claves que indicar en el informe de auditoría o que los asuntos claves que hay no se pueden comunicar de acuerdo a reglamentos o que ya fueron indicados en el fundamento de la opinión con salvedad, como lo indicamos anteriormente. Entonces, en ese caso, el auditor, cuando realiza el informe de auditoría, él va a colocar el siguiente párrafo o similar. El título, ¿verdad? Cuestiones claves de la auditoría, excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedad o de la opinión desfavorable, adversa, o en la sección Incertidumbre material relacionada con la empresa en fundamento, hemos determinado que no existen cuestiones claves de la auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. Entonces lo adaptamos, ¿verdad? De acuerdo al informe que estemos realizando y colocamos este párrafo ya adaptado cuando no se vayan a comunicar cuestiones claves de auditoría. Indiferentemente si el auditor encontró asuntos claves de auditoría o no, él tiene que hablar este tema con la dirección de la empresa, indicarles si se encontraron o si no se encontraron asuntos claves de auditoría. Recordemos que
todo procedimiento que realice el auditor tiene que quedar establecido en los documentos de trabajo, en los procedimientos, que a él le quede que él habló con la dirección, que quede documentado que él habló con la dirección de estos puntos. ¿Por qué? Porque si posteriormente a la elaboración del informe de auditoría sucede algún hecho posterior, el auditor tiene su evidencia de que él realizó todos los procedimientos que las unidades les indicaba. El auditor en sus documentos de trabajo va a documentar las tres posibles situaciones que vayan a suceder y él tiene que dejar documentado según corresponda. Uno, todas aquellas cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor y el fundamento del auditor para determinar si cada una de esas cuestiones es o no una cuestión clave de auditoría. Entonces, él va a dejar documentado todas las cuestiones significativas que él ubicó durante la realización de la auditoría y cuáles sí y cuáles no, con fundamento, cuáles son los que él consideró que eran un asunto clave de la auditoría, digno de incluir en el informe de auditoría. Entonces, el punto 2, en su caso, el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones claves de auditoría. Entonces, cuando el auditor determina que no existen asuntos claves de auditoría, él tiene que fundamentar por qué él dice que no existen asuntos claves de auditoría en dichos estados financieros. O bien, si las únicas cuestiones claves de auditoría son las que van a ser tratadas en el fundamento de la opinión desfavorable, entonces él tiene que indicar que sí existen asuntos claves de auditoría, pero que no los va a mencionar acá, sino en el párrafo de la opinión, en el fundamento de la opinión desfavorable, como el ejemplo que vimos anteriormente. El tercer punto es cuando sí existen asuntos claves de auditoría, pero que el auditor, por algún reglamento, algún reglamento o alguna situación, él no lo vaya a indicar en el informe de auditoría. Entonces, él tiene que indicar el fundamento por el cual él decide no comunicar esos asuntos claves de auditoría.